Como no quería dejaros sin el wrap-up del año completo, aquí os traigo el de octubre a diciembre. Ya lo sé, un poco tarde. Aunque bueno, en realidad no, porque si el último mes es de diciembre, aún no estoy en diciembre. Pero es que hacer un vídeo de tier list a mí personalmente me parece innecesario y demasiado largo. Así que aquí os traigo mis lecturas de octubre a diciembre. El primero que os traigo es el archiconocido ACOTAR 2, que es una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Y como ya he repetido en anteriores ocasiones y en la propia review de este libro, que si la queréis rapidita, Fast and Furious, la tengo en shorts, para mí aquí es donde empieza el verdadero ACOTAR. Porque el primero, ya no solo porque funcionara como entrada al mundo de ACOTAR, sino también porque nos habían puesto un señuelo con Tamlin y claramente no era Tamlin al que le teníamos que prestar atención, sino a Rhysand, que en este segundo libro se desarrolla muchísimo más tanto el personaje como la relación que tiene ella con él. Así que no os digo obviamente que os saltéis el primer libro porque si no os vais a enterar de nada, pero desde luego merece la pena seguir la saga si el primero os dejó un poco como pues no era para tanto. Empezad con el siguiente. El segundo libro del que voy a hablar consta en acta que me ha gustado mucho, pero creo que me ha gustado más por la autora que por el libro en sí, y os estoy hablando de La teoría del amor de Ali Hazelwood. Este año me he leído esta especie de trilogía conjunto de 3 libros, porque no es una saga como tal, son autoconclusivos los 3, te los puedes leer por separado. Pero si tengo que decir, entre la hipótesis, la teoría y la química, ¿cuál es el que menos me ha gustado? Sin duda diría La teoría del amor. Y no porque esté mal, me lo he pasado súper bien y la protagonista de este libro a mí me ha divertido muchísimo, pero fíjate que él me parecía demasiado perfecto para ser verosímil. Y mire que hay muchos personajes de Ali Hazelwood que realmente son como demasiado perfectos, como en Caída Libre, por ejemplo, pero él tenía un punto de oscuridad y unos defectos muy concretos que compensaban un poco todo el perfeccionismo aparente. Aquí no hay ningún defecto y si lo hay, desde luego, no pesa nada en absoluto como para compensar todas las grandes virtudes y la empatía de este señor y la gestión emocional maravillosa que tiene y todas estas cosas. ¿Que se puede tener una gestión emocional maravillosa? Sí, pero de ahí a predecir comportamientos de la protagonista como si fuera psicólogo, poco verosímil. Aún así, me ha gustado mucho, es una lectura muy entretenida y solo por la autora yo recomiendo que os lo leáis. El tercer libro que me leí de octubre a diciembre, aunque para ser justas no me lo llegué a terminar de leer porque estaba siendo bastante insoportable, pero me quedaba nada, muy poquito, menos de un tercio. Pero ya había visto todo lo que tenía que ver y es Embrujada. Mira, Hechizada me lo leí entero porque dije, vale, parece que esta historia tiene cierto interés, tiene algo esta historia que yo quiero saber más sobre Selene, sobre su pasado, qué objetivo tiene ella dentro del mundo mágico, por qué existe, cuál es su destino, en fin, este tipo de cosas. Entonces, y además me gustaba mucho el world building de brujería y de todo esto, me parecía como muy, muy crudo y muy auténtico. Y además me parece que estaba como muy bien enganchado con el tiempo actual. Esto en cuanto a Hechizada. Llega Embrujada, que se supone que es cuando empieza la historia de verdad, porque Hechizada os aseguro que es prácticamente worldbuilding todo. Es como una preparación constante que llega un momento en que cansa hasta que la historia empieza de verdad, que es prácticamente al final del todo. Y cuando empieza la historia, de repente se convierte en un romance toxiquísimo, en el que incluso la propia protagonista le dice al otro, oye, eres un tóxico, no quiero tener nada que ver contigo. O sea, es que ese es el nivel. Y el blanqueamiento por medio de la magia, por historia pasada, no, es que no se sostiene. Así que este no lo recomiendo en absoluto, por mucho que ahora empiece la historia de verdad, a no ser que os encante leer dark romance toxiquísimos y este tiene un poco de fantasía, pues si os gusta leer dark romance horribles, pues entonces sí, a lo mejor es vuestro libro. Desde luego, a mí, si hubiera sido otro protagonista, si este libro le extirpas a Memnón, puede que incluso hasta hubiera sido un buen libro. Pero ese personaje para mí se carga todo. El siguiente es un romance que se sale un poco de rango y diréis, ¿por qué se sale
de rango porque es novela histórica, tipo los Bridgerton, pero ya tiene un tempito porque la autora es Lisa Kleypas y es autora de romántica de época y de romántica actual, pero sobre todo de época por excelencia, y es La hija del diablo, que en sí mismo me parece de los más flojos que he leído de Lisa Kleypas, pero porque creo que ha sido un intento de hacer un crossover de 2-3 sagas a la vez y creo que se le ha ido de las manos. Y mira que a mí Lisa Kleypas me encanta cómo escribe, pero también te digo que hacía mucho que no la leía y esta fue como una vuelta a la autora y joder, lo leí y era un libro muy flojo. Y yo recuerdo los libros de Lisa Kleypas como unos libros súper entretenidos y súper entrañables con personajes carismáticos. Y aquí, aunque hay personajes carismáticos, la historia es simplona, que tenía además muy fácil resolución y que además creo que ha habido un fallo, que es el propio título, porque se llama La hija del diablo, que dices, vale, de acuerdo, esto va de la hija del diablo. El diablo es uno de mis personajes favoritos de otra de las sagas de Lisa Kleypas. Entonces, claro, yo, si leo esto, digo, ¡oh! El padre va a meter cizaña entre estos dos porque no le gusta a él, porque la hija es un pendón, por yo qué sé, la razón que sea, ¿vale? Llamándose la hija del diablo, quiere decir que lo importante es que es la hija de este señor. No ella en sí misma, sino este señor. Este señor es el que va a dar problemas, el diablo. Pero no, luego resulta que lo lees y el problema era el difunto marido de ella, que nada tiene que ver con el padre de esta y que encima al padre le cae bien el muchacho que la quiere cortejar. Y son todos demonios internos del protagonista. Entonces es como, a lo mejor iba con las expectativas de una manera por el título y resulta que lo que pasa es que simplemente el título está mal puesto y no es tan flojo. Simplemente es que no está muy bien escogido. Anyway, si queréis leer Lisa Kleypas, yo os recomiendo muchísimo la serie de las Hathaway, que yo creo sin duda que es una de las que más me gusta, aunque las Wallflowers también me parecen muy divertidas. Y de hecho uno de mis libros favoritos es el de El diablo en invierno, que es uno de los libros de la tetralogía de las Wallflowers. Pero bueno, pues como según pone aquí quinto volumen de los Ravener, pues está bien. Así que a ver si el siguiente remonta y me recuerda a los libros que yo solía leer de Lisa Kleypas y no esta especie de holograma de libro de Lisa. Del siguiente libro subí la reseña hace nada y menos, porque este me costó, Dios le ayuda a leerlo, realmente fue un acto de disciplina terminar este libro, pero yo quería hacerlo porque tengo todavía fe en la trilogía, porque no me parece una mala trilogía, pero sí me parece que está muy mal enfocada, y me estoy refiriendo al segundo de la saga Powerless, que es Reckless. ¿Por qué digo que está mal enfocada? Bueno, si habéis visto otras de mis reviews, sabéis que para mí Powerless en realidad es un romance victoriano y Reckless es una road movie con aventuras de pareja, básicamente. Entonces, yo espero que Fearless sea como el libro culminante de la trilogía y que realmente la historia que quería contar Lauren Roberts esté ahí, pero lo cierto es que no tengo mucha fe teniendo en cuenta cómo ha terminado Reckless, porque la decisión de Kit final de este libro, no sé si es una cagada monumental o una especie de jugada maestra para Fearless, que yo sospecho que es lo primero, porque no tiene ni puto sentido. Ya os digo, me costó mucho porque dan muchas vueltas, muchas idas y venidas, realmente no hay tanta acción. Acción no me refiero a acción de aventuras, puñetas y no sé qué, eso hay mucho. Me refiero a acción que haga como avanzar la historia. Digamos que es el libro de desarrollo del romance de los protagonistas de Powerless. Con lo cual, una vez más, la fantasía salió por la puerta, que aquí hay menos todavía que en Powerless. O sea, es absolutamente anecdótica. Con lo cual yo confío en Fearless para que al menos la historia se quede en una cosa entretenida y digna, aunque solamente sea por el romance. Porque no está tremendamente mal escrito, aunque sí que es verdad que un pasecito más del editor o la editora no hubiera venido. Pero bueno, Powerless está entretenido, si os la queréis jugar con la trilogía, pues guay, pero no me parece una trilogía como lo suficientemente necesaria para el boom que ha tenido. El siguiente que os traigo es otro de la autora que os he comentado antes, que tiene una especie de trilogía en la que son autoconclusivos, y me refiero a Lee Hazelwood, en este caso con La química del amor. Que aquí tengo que decir que de los tres es el peor libro. No el que menos me ha gustado, que eso se lo dejo a la teoría del amor, sino el peor de los tres. Porque creo que con la teoría del amor y con la hipótesis fue muchísimo más específica en el ambiente, personajes muchísimo más definidos. Y en este hace como una especie de mezcla entre la teoría y la hipótesis
Y no me termina de convencer la química del amor como libro en sí mismo. Luego los personajes me han parecido maravillosos, seguramente es el segundo que más me gusta de la trilogía, después de La Hipótesis, pero una cosa son mis gustos y otra cosa son los libros. Entonces, La Hipótesis está estupenda, la teoría está estupendamente... O sea, están los tres muy bien escritos, pero creo que a este le ha faltado un poco más de personalidad propia, porque realmente ha sido una mezcla de los otros dos. Creo que si le hubiera dado una personalidad propia, hubiera sido un libro muy chulo, y más tratándose de la NASA y de neurociencia y todo esto, podría haber sido muchísimo más interesante. Y sin embargo se queda como un poco en agua de borrajas, e incluso es un poco predecible, nada más al principio del romance es muy predecible el que estas dos personas en realidad sí se conocen de antes, pero no en la vida real. Así como en La Hipótesis yo lo del amigo me huele mal, pero no me lo esperaba tanto, o en la teoría estaba como mejor construido con todo el rollo del hermano, aquí yo creo que lo que ha faltado era un poquito de sorpresa. Que tú ya sabes lo que vas a leer con Ali, pero le ha faltado un poquete de sorpresa a este. Anyway, lo recomiendo, es un libro muy entretenido y a lo mejor resulta que de los tres es el que más os gusta a vosotras, qué sé yo, así que dadle chance a cualquiera de los tres libros, porque Ali Hesibu la verdad es que a mí me gusta mucho cómo escribe, porque tiene una mezcla de humor, ternura y spicy que yo de momento no le encontré en ninguna otra autora, así que recomendadísimo. Y por último os traigo uno que está recién terminado, de Navidades, que en realidad lo quería haber terminado muchísimo antes, porque lo peor de todo es que encima me lo compré de salida y lo podía haber cogido con la cresta de la ola, pero no sé exactamente qué cojones pasó, que me dejé a mitad Quicksilver. Me lo dejé a mitad, no porque el libro estuviera mal, ni muchísimo menos, pero a lo mejor es que estaba como muy saturada de ciertas cosas de romantasy o de fantasía, o vaya usted a saber, o saturada de la vida en general, que también puede ser. Pero lo cierto es que lo dejé a medias y no porque no me estuviera gustando. Entonces, claro, luego como volver a pillar la inercia de leer este libro, porque además no me lo dejé en un punto como muy cómodo de retomar de leer, eso también lo tengo que decir, me costó un poco como volver. Pero sí que es verdad que cuando lo cogí dije, jolín, pero si este libro me estaba gustando. Y tengo que decir cosas buenas y cosas malas que os desgrano en el análisis específico que hago de Quicksilver, pero por haceros un resumen, este libro me resulta la hostia de confuso, porque, para empezar, mirad qué horripilación de portada. No me digáis que es una portada bonita porque estáis mintiendo, o sea, no os creo. O sea, esto está hecho con IA. Y si no está hecho con IA, es una imagen horrible de stock que no vale para tomar por culo y que a lo mejor está retocada con IA. Pero a mí me pones al novio literario de turno en la portada del libro con estas pintas de Batman y yo, chica, yo vuelvo a dejar el libro en la estantería de la librería. Y dirás, ¿y entonces cómo cojones lo cogiste? Pues mira, porque sigo a Faeris, que es una editorial que tiene muchas cosas que me llaman mucho la atención y que luego el libro resulta que está bastante decente. Entonces me fié por la editorial. O sea, perdón, no por la editorial, por la línea editorial. Pero si no, esto se va a pastar. O sea, es que además, si lo veis por dentro, que lo enseño en el análisis, parecía un libro de fantasía tradicional. O sea, por dentro, quitándole la sobrecubierta esta, parece un libro de fantasía tradicional. Y es precioso. El diablo está en los detalles. Y diréis, vale, muy, muy guay lo de la portada, pero ¿por qué estás confusa? Bueno, una cosa era la portada, y luego me lo empecé a leer y dije, con esta portada a lo mejor me he equivocado. Pero me lo empecé a leer y dije, mierda, esto está cojonudo. De estilo, de narración, de profundidad de todo, de sistema de magia, de todo lo que viene a ser el world building, incluso la personalidad de los personajes también me gusta mucho porque son personajes claros, con su propia manera de ver el mundo, que no son como personajes pegotes que van alrededor de los protagonistas, que eso me molesta mucho. Pero luego, por otra parte, te encuentras los clichés de siempre, que es el tipo guapísimo de mandíbula afilada, que es un fae súper poderoso, la evolución de ella, que es la misma evolución que la de Acotar, el puto mote cariñoso que compite con el resto de motes de romantasy absolutamente innecesarios, los distritos y las pruebas. ¿Veis por dónde voy, no? Que dices, hostia, pues si se repetía tanto y era tan clichoso, a lo mejor no era tan bueno. Por eso me tiene confusa, tío. Porque a pesar de que veía los clichés, y no es que de repente dices, no, es que se salta el cliché o hace muy bien el cliché. No. Se veía clichoso. Lo que era clichoso se veía clichoso. Pero joder, todo lo demás, sobre todo la parte de fantasía, cojonudo. Creo sinceramente que este debería ser el romantasy de referencia y no Acotar. Ya, chicas,
Quietas, quietas. No porque Calijar sea mejor que Sarah J. Maas, no lo digo por eso, sino porque este romantasy realmente es un romantasy en el que la fantasía depende del romance y el romance depende de la fantasía. Porque en Acotar, si le quitas el romance, afecta a la fantasía, pero no depende de la fantasía, y desde luego la fantasía no depende en absoluto del romance. Así como en otros romantasis, como por ejemplo Powerless, que es el que he nombrado antes, en el que la fantasía, por ejemplo, no hace falta para nada porque es un romance victoria. Entonces, me parece que este es como la fórmula del romantasy por excelencia, porque creo que es el libro más compensado de ambas cosas que he visto, aun teniendo una fantasía muy potente. Así que estoy esperando con muchas ganas el segundo libro de Quicksilver, porque realmente la historia me tiene atrapada y lo quiero seguir leyendo a pesar de la cantidad de clichés y de copia de la copia del fan que hay dentro. Que si a vosotras encima todos esos clichés os encantan, entonces este es vuestro puñetero libro perfecto, porque encima está estupendamente escrito. Vamos, a mí me parece que el estilo narrativo está estupendo. Así que lo recomiendo para estas navidades y para 2026. Y con esto que os digo, feliz Navidad, felices Reyes y feliz cambio de año 2026. Espero que os traigan muchos libros los Reyes Magos o que os haya traído muchos libros Papá Noel. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, espero que tengas un año estupendo.